Bueno, hola, un gusto poder saludarlos en esta clase en la cual van a encontrar la estrategia de reducción de daño. Por un lado, la idea es, si bien van a encontrar bibliografía escrita, es poder complementar esa bibliografía con lo que vamos a desarrollar en este video. Quisiera dividir, si se quiere, de manera breve y escueta, la parte más macro e histórica que tiene que ver con la estrategia de reducción de daño, y luego sí adentrarnos en la dimensión más, si se quiere, terapéutica. Cuando uno habla de la estrategia de reducción de daño, principalmente se inicia por las décadas de los 80-90 en lo que refiere a Europa, específicamente España. Se vincula directamente con lo que sucedió con el HIV y lo de la peste rosa principalmente, ¿no? Se la llamaba de esa manera porque se vinculaba a ese tipo de enfermedad a personas que tenían una orientación homosexual. Luego, bueno, claramente se descubrió que todos éramos vulnerables a poder desarrollar esa problemática. Esta breve historia o esta correlación tiene que ver un poco con el tema de el consumo de sustancia, pero de manera intravenosa. Al tener que tener un uso, principalmente con la heroína, con esa modalidad intravenosa, había como una gran proliferación en lo que refiere al HIV, pero también a la hepatitis C. De esa manera, con una visión y con una mirada de salud pública, lo que se desarrolla una estrategia desde el punto de vista donde determinados nosocomios de salud podían facilitar el acceso a la sustancia, pero como también lo que era el acceso a los instrumentos que se utilizaba para usar la sustancia, en este caso, como mencionaba, la heroína. De esa manera, al cabo de entre 6 meses a un año, se pudo observar la reducción de casi un 50% lo que tenía que ver con el contagio del HIV y similar porcentaje en lo que tenía que ver con la hepatitis C. De esta manera se comienza, ¿no?, la lógica de la reducción de daño y los famosos boxes, en el cual las personas se acercaban, se le daba los instrumentos y a su vez también personas que en situación de calle, principalmente lo que se denominan yonki, son personas que viven en la calle, se le podía dar una necesidad básica insatisfecha, como por ejemplo un alimento y en algunos lugares poder asearse. Lo que se empezó a descubrir a través de este tipo de estrategia es que determinadas personas comenzaban a solicitar un tipo de demanda, una demanda concreta y una consulta desde el punto de vista de poder dejar el consumo. A partir de ahí se empezaron a crear instituciones donde, por ejemplo, en la parte de abajo, para poder tener una mayor accesibilidad, se encontraban la instancia de reducción de daño, donde se le daba los elementos para el consumo, como también después la alimentación, y en la parte de arriba es donde se realizaban tratamientos para el abandono del consumo o lo que tenía que ver con la sustitución del consumo, donde ahí aparece la metadona, ¿no?, que es un estimulante donde generalmente se ingiere una vez por día, que lo que hace es estabilizar algunos neurotransmisores. La idea no es especificar y desarrollar más la parte neurobiológica, sí poder empezar a que se transmite y que se pueda comprender la estrategia de reducción de daño. Entonces, muchas personas, o sea, a grandes rasgos o como objetivo general, se pudo reducir en cuanto a salud pública lo que era el contagio de HIV y lo de hepatitis C, y a su vez se pudo empezar a acompañar a determinadas personas que preguntaban qué es lo que sucedía arriba, entonces se les explicaba que arriba había un tratamiento para poder dejar el consumo y las personas accedían a ese tipo de tratamiento. Es a grandes rasgos, ¿no?, la historia, si se quiere, de la reducción de daño, donde, bueno, claramente hoy en España, Portugal,
son como los países pioneros y que muestran un gran desarrollo que luego después países nórdicos también lo han replicado. Trayéndolo ahora a nuestra realidad y a lo que implica el escenario terapéutico, es decir, en el hacer que nosotros podríamos hacerlo, porque bueno, aquí todavía no está legislado el consumo de sustancias ilegales y hay un gris por desinformación en cuanto a la estrategia de reducción de daño. El gris de desinformación tiene que ver por dos caudales. El primer caudal, ¿no? Tiene que ver con una instancia más cultural, macro, moralista, donde se cree que la reducción de daño es hacer una apología al consumo, lo cual la estrategia de reducción de daño es una integralidad a la estrategia de abstencionismo, que la estrategia de abstencionismo es la que viene de la lógica prohibitiva, es la que imperó en el siglo XX y es la que caracteriza determinadas instituciones donde hacen referencia no al alcohol y no a las drogas, es decir, no posibilitan que convivan otras sustancias. Ahora se da, ¿no?, una incoherencia muy significativa, que eso lo podemos ver en cualquier localidad de nuestra región o de nuestra nación, donde en realidad este tipo de instituciones que entienden que ellos trabajan con la lógica abstencionista están haciendo reducción de daño sin darse cuenta, porque generalmente estas instituciones que entienden que la lógica de reducción de daño es hacer apología al consumo y que por ende la lógica abstencionista es la estrategia terapéutica efectiva, ellos entienden que no al alcohol, no a las drogas, entendiendo las drogas, ¿no?, sustancias ilegales, pero hay algo que, esto es, yo diría, en un 100%, que se les escapa en cuanto a lo que es la observación terapéutica, que existe la habilitación e inclusive la facilitación del consumo de la nicotina. La nicotina, bien sabemos que es una sustancia psicoactiva con proporciones depresivas y que es natural, que es legal, lo que quise decir legal, natural, y ese tipo de instituciones terminan haciendo una lógica de reducción de daño sin darse cuenta que están haciendo una lógica de reducción de daño. En este sentido, cuando hablamos de la estrategia de reducción de daño, uno la tiene que entender como una estrategia desde la salud pública, desde un criterio de realidad y desde una integralidad con la lógica abstencionista. Por ejemplo, este tipo de instituciones, cuando entienden que están llevando a cabo una meta terapéutica de abstencionismo de alcohol y drogas, pero habilitan el consumo de nicotina, lo que están haciendo es una meta terapéutica abstencionista de esta sustancia, pongámosle el ejemplo de cocaína y alcohol, y una estrategia de reducción de daño con la nicotina, porque la nicotina en ese caso implicaría una sustancia. Esto es necesario poder establecerlo por múltiples razones. Ustedes lo van a encontrar principalmente en la bibliografía de la escalada, que va a estar acompañado en esta clase, donde cuál es la utilidad de ponerle nombre y palabra a lo que sucede. Porque si no, básicamente lo que estaríamos haciendo un como sí, y aparte una disfunción en la comunicación. Yo estoy construyendo con vos una meta de abstencionismo, pero en realidad vos estás haciendo una meta de reducción de daño. Entonces, lo ideal es justamente poder encuadrarlo, no solamente para poder tener encuadre terapéutico y para tener una comunicación asertiva y un criterio realista, sino también como para poder tener intervenciones de connotación positiva, porque claramente si la persona puede sostener el abstencionismo de esa sustancia, pero hacer una reducción de daño con la nicotina, uno lo que hace es connotar positivamente el logro de lo que se está dejando y se le está poniendo atención de que, fíjate que acá tal vez esto se está incrementando, ¿no? Eso puede llegar a ser una de las utilidades. Y por último, que nos parece muy interesante poder encuadrar la estrategia de reducción de daño, justamente para poder tener una mayor cobertura, implica algunas palabras, en realidad más que palabras son preguntas reflexivas para darle un encuadre a la estrategia de reducción de daño. Porque si no, si la reducción de daño no está encuadrada, muchas veces se puede colapsar. Colapsar es, o se siguen mezclando las sustancias y esas sustancias pueden llevar a un detrimento
continuando con el deterioro de la calidad de vida, o inclusive, dependiendo de alguna sustancia, te puede llevar a la muerte. Entonces es importante poder generar un encuadre para poder lograr, ¿no?, la maniobra y la claridad y el criterio. De esa manera existen algunas preguntas claras. O sea, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser tu meta terapéutica? Que principalmente es como el motivo de consulta. Entonces entiendo que la meta terapéutica tuya es dejar la cocaína, dejar el alcohol, pero hacer una reducción de daño con la marihuana. ¿Es así? Ok. Entonces se establece la integración de la estrategia del abstencionismo con la reducción de daño. Y luego se empiezan a utilizar preguntas para que la persona pueda establecer este encuadre de reducción de daño para poder ir trabajando con el hecho de que no genere un colapso, que no se incremente el consumo de esa sustancia con la que está teniendo la lógica de reducción de daño, y dejando abierta una lista de que tal vez después se pueda empezar a reducir el consumo con la sustancia que se va a hacer la reducción de daño. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? Cuando uno dice cuándo lo vas a hacer, es generando una estructura. ¿Lo vas a hacer todos los días? ¿Lo vas a hacer día por medio? ¿Lo vas a hacer los fines de semana? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuánto vas a consumir? ¿Te vas a consumir un porro? ¿Te vas a consumir medio faso? ¿Te vas a consumir algunas secas? Y lo que vas a hacer al otro día, a la noche, consumir las otras secas, ¿no? O sea, el cuánto. Eso va generando una conciencia también del dominio que uno va teniendo sobre sí mismo y también sobre la sustancia con la cual se sigue vinculando. ¿Con quién lo va a hacer? No es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con determinadas personas. ¿Dónde lo vas a hacer? No es lo mismo hacerlo en tu casa, que eso tal vez puede generar un conflicto familiar, porque tus padres pueden aceptar de que vos dejes la otra sustancia, pero que tengas una reducción de daño con esta sustancia, pero ponen el límite, no están de acuerdo que lo hagan en la casa. Eso tiene que ser un límite maduro y un límite fronterizo claro sobre lo que se permite y no se permite dentro de esa casa. Entonces, tal vez el dónde es importante. ¿Cómo lo vas a conseguir? Pues eso también es una instancia. Hablando del ejemplo que mencioné, no es lo mismo ir y buscarlo, comprarlo, que cultivarlo, pero tal vez cultivarlo también implica un conflicto familiar. Entonces uno muchas veces tiene que también ceder y aceptar y negociar de que, bueno, se acepta de que va a ser un consumo prudente de reducción de daño de marihuana, pero que no se acepta de que haya marihuana dentro del hogar. Entonces muchas veces la lógica de reducción de daño también implica, bueno, consumir determinadas sustancias como la flor, que es diferente de lo que sería el famoso corte paraguayo, que eso también en lógica de reducción de daño claramente uno hace más daño que el otro. Y por último, para mí la pregunta no más importante, pero sí la que genera la llave existencial como para empezar a generar una reflexión sobre el sentido que ese objeto, en este caso de ejemplo, la marihuana, cumple en el momento vital que estamos transitando, es ¿para qué lo vas a hacer? No el por qué. El por qué muchas veces uno puede reflexionar, porque me quiero divertir, porque me quiero relajar un poco, porque por ahí hay muchos problemas en mi casa, entonces por ahí fumo y me despejo. O sea, generalmente es el por qué, sino el para qué. El para qué es el sentido que le damos, y el sentido muchas veces va más allá de esta respuesta que mencioné. El para qué va mucho más allá de para poder generar un despeje de mi conciencia de los problemas familiares. Sino el para qué muchas veces uno no lo puede descubrir de manera consciente, de manera reflexiva, sino que lo que tiene que hacer es bucear y ir mucho más allá, mucho más adentro. Este para qué, ¿no?, puede llevar mucho tiempo de buceo, de indagarse a sí mismo, y creo que, insisto, no es la pregunta más importante, pero sí me parece que es la llave como para poder encontrarle el sentido que ese objeto, vuelvo a repetir, cumple en el ciclo vital en el cual nos encontramos. La idea era poder transmitir cuál es la estrategia de reducción de daño, integrándola con la estrategia de abstencionista, y la utilidad que puede tener en el escenario terapéutico. Quiero cerrar con esto. El artículo 4 de la Ley de Salud Mental, en la reglamentación, habla sobre las intervenciones terapéuticas para reducir los daños de los sistemas consultantes o de los pacientes.
Es decir, lo que quiero transmitir es que está legislada la reducción de daño. Lo que no está legislado que uno proporcione, por ejemplo, la sustancia. Ahí caeríamos en una ilegalidad. Pero el acompañamiento terapéutico de estas lógicas de estrategia de reducción de daño está legislado y a su vez es un criterio de realidad y es un lado humano. Es brindarle una cobertura sanitaria para personas o que no pueden dejar o que todavía no están en su hora de la vida para dejarlo, porque no quieren. Y uno como sistema de salud está obligado a brindarle cobertura a ese tipo de personas. Ese es también otro de los beneficios que tiene la estrategia de reducción de daño. Bueno, un gusto poder haberlo acompañado por este video y probablemente nos vamos a seguir encontrando a lo largo del diplomado. Un saludo.